Mis amados hermanos, qué bendición. Le damos gracias a Dios porque nuevamente aquí, glorificando y exaltando su santo y bendito nombre. Porque lo más bello y más lindo que puede haber, mis hermanos, exaltar el santo nombre de Dios, decirle a nuestro Padre Celestial que Él es bueno y que para siempre son sus misericordias. Así que usted reciba esa misericordia de Dios a través de escuchar palabra de Dios. Esta bendita noche vamos a hablar de este tema muy especial que lleva por nombre: ¿por qué no le puede hacer frente al enemigo? Hoy el Señor le va a hablar. Hoy el Señor le va a decir: yo quiero que tú le hagas frente al enemigo. Yo quiero que tú pelees, que cuando pelees esas batallas espirituales, tú seas más que vencedor, que tú venzas, porque para eso fuimos diseñados, mis hermanos, para vencer a toda potestad. ¿Por qué? Porque Cristo venció a toda potestad. Y si Él la venció, nosotros la vamos a vencer también. Amén. Así que ya no esté peleando con la carne, no, que pelee con esas potestades. Pelee con esos espíritus inmundos que usted ha dejado que en su vida, en su casa, en su familia, ahí se queden. Pero hoy usted les va a decir: yo te dejé entrar por una puerta, por 7 vas a salir huyendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, vamos a leer en Josué, vamos a analizar también mis hermanos, este capítulo, ¿verdad? De Josué 7, y vamos a leer Josué 7:10. Mire lo que dice la palabra de Dios en Josué 7:10. Dice la palabra de Dios: y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Oiga bien lo que le dijo el Señor: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Hoy el Señor te dice a ti: levántate y deja de estarle preguntando a Dios: ¿por qué a ti? ¿Por qué te vino esto? ¿Por qué esto no se arregla? El Señor te va a dar las estrategias hoy para que tú puedas vencer al enemigo, hacerle frente, porque aquí es de hacerle frente, de venir uno, mis hermanos, y reconocer los errores que uno ha cometido. Amén. Entonces dice aquí, mis hermanos, en Josué 7:10, levántate, ¿qué haces ahí postrado? Entonces, mis hermanos, el Señor le habló a él y le dijo que se tenía que levantar. Al Señor no le agradó que en ese momento, mis hermanos, lo que se estaba viviendo, lo que se estaba pasando en ese momento, que ahorita usted lo va a leer, ¿verdad? Al Señor no le agradaba que él estuviera tirado. Ahora dése cuenta usted, cuando hay algo que está sucediendo en su casa, en su vida, ¿será de agrado de Dios que usted ahí se mantenga tirado? No, Dios le está diciendo: tienes que levantarte. Lo que tienes que hacer es indagar, darte cuenta por dónde entró el pecado, por qué, qué fue lo que vino aquí y por qué has peleado batallas y las has perdido. Porque, mis hermanos, perder la batalla es cuando usted ha orado, usted ha clamado y, mis hermanos, no pasa nada. Entonces ahora el Señor le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Usted va a tener victoria a través de que usted sepa qué es, por qué entró, mis hermanos, la maldición a su vida y a su casa. Amén. Entonces, antes de seguir leyendo, porque vamos a leer en Josué, mis hermanos, del 7, del 1 hasta el 26. Vamos a leer, pero antes de eso, yo quiero, mis hermanos, leerle algo de lo cual el Señor me estaba dando cuando, mis hermanos, esta prédica Él me la dio. Amén. Cuando yo leí la palabra, el Señor me decía: porque pedimos efectividad en el campo, dice, porque perdemos efectividad en el campo de la batalla. Entonces nosotros ahora vamos a averiguar por qué perdemos efectividad en el campo de la batalla. O sea que a veces nosotros, mis hermanos, no somos efectivos en ese campo donde nosotros a veces entramos, ¿verdad? Porque, mis hermanos, tenemos que estar preparados para entrar al campo de la batalla. Una persona, mis hermanos, que no está bien estructurada
No está bien, mis hermanos, porque no se trata de que solo usted, ay, me voy a poner en oración, me voy a poner en ayuno, así como dice la palabra, que esto solo sale con ayuno y oración, entonces yo lo voy a hacer como dice la palabra. A veces decimos como dice la palabra, pero mis hermanos no estamos entendiendo lo que la palabra nos dice, porque nosotros, mis hermanos, en saber que un ayuno es abstenerse de hacer cosas, mis hermanos, que a veces la carne nos pide hacer y nosotros no tenemos dominio propio. Eso es el ayuno que más pide el Señor, mis hermanos, no esos ayunos de los cuales nos ponemos, mis hermanos, a aguantar hambre. Y a veces usted dice, ni agua voy a tomar porque yo lo quiero hacer bien. Mis hermanos, yo le digo algo, y el ayuno es para que nosotros, mis hermanos, muramos, perdón, a nuestro propio yo, a eso que nosotros creemos que lo que le hacemos tiene que ser efectivo. Ahora yo le voy a decir a usted lo que es efectivo en el campo de la batalla. Entonces dice, mis hermanos, algo más que yo escribí, dice, el Señor conoce nuestra vida pública y privada. O sea que el Señor sabe lo que usted hace afuera y lo que hace adentro. O sea que cuando usted va a la batalla, mis hermanos, el diablo va a ver en usted, a ver, mis hermanos, se ríe de usted o se ríe, mis hermanos, de aquellos los cuales él sabe la vida que nada más, mis hermanos, a veces que estamos llevando, tanto afuera como adentro de la casa de Dios. Él sabe cuáles son nuestros deseos. A veces, mis hermanos, ¿cuáles son los deseos por el cual usted está en la casa de Dios? ¿Qué es lo que nos mueve hasta hacer el servicio a Dios? Porque mis hermanos, cuántos mentirosos charlatanes, así como hay predicadores, también hay gente sirviendo en la casa de Dios, mis hermanos, que nada más, mis hermanos, les mueve algo, la maldad les mueve, ¿verdad? A hacer, mis hermanos, la obra de Dios, porque mire, son gente problemática que llegan a pelear, que llegan, mis hermanos, a desear lo que no tienen que andar deseando. Mis hermanos, es gente insujeta. O sea, Dios no necesita de nadie, mis hermanos. Dios no necesita que usted esté llenando un lugar en la iglesia. Si usted no va a ir a edificarse ni a edificar a nadie, porque usted se va a preparar para edificar a los demás, pero no a que usted llegue a ser estorbo a la iglesia. Amén. Entonces, mis hermanos, porque hay gente, mis hermanos, que lo único que quiere es protagonismo, o sea que con ese fin hacen las cosas. Dice, Él conoce las buenas y las malas acciones que tenemos. Amén. Él conoce todo, mis hermanos. Tenemos que saber eso. Entonces, a veces no podemos ir, mis hermanos, al campo de la batalla y con todas estas actitudes. Y hay gente, mis hermanos, que a veces por tener protagonismo se mete hasta querer estar en lugares donde no tiene que estar. Y mis hermanos, y lo único que puede atraer a su vida son más situaciones de las que tiene, porque con Dios no se juega. Él sabe si hay deseo y anhelo de hacer las cosas para el reino de Dios, ¿verdad? Él sí lo sabe. Él sí sabe con qué objetivo usted está en la casa de Dios. Y dice también, muchos quieren protagonismo y solo ganar dinero. ¿Sabe que hay gente, mis hermanos, que llega a la iglesia solo para hacer negocios? Y hay muchos, mis hermanos, que también andan pregonando, dizque el evangelio, entre comillas, y solo es para, su deseo es nada más el dinero y por eso profetizándoles a la gente cosas que no son. Diciéndole a las cosas, a la gente mentiras que no es verdad. No les dicen la verdad, no les dicen cómo vivir una vida en santidad, una vida piadosa. No que nada más, mis hermanos, lo que son solo religiosos. Mis hermanos, nosotros tenemos que anhelar el glorificar a Dios. Amén. Porque con esta actitud podemos perjudicar a toda nuestra familia. ¿Sabía usted? Dios quiere que nosotros seamos efectivos, pero tenemos que tener obediencia y buscar la santidad. Por eso vamos a leer ahora en Josué Josué 7, del 1 al 26. Mire lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, dice,
los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Bueno, recuérdese usted que el Señor, mis hermanos, antes de ir a estas batallas, que fue, mis hermanos, la primera que fueron a Jericó, ¿verdad? El Señor les habló y les dijo que, mis hermanos, que todo esto, lo que había en esos lugares tenía que irse al exterminio. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque todo aquello, mis hermanos, tenía contaminación. Mis hermanos, todo aquello estaba lleno de contaminación, mis señores, de cosas aberrantes, y Dios es poderoso para poderle dar a usted todas las riquezas en gloria. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, a veces no exterminamos todo el pecado? ¿Por qué? Porque esto me conviene. Y aquí lo guardo, no importa que mi hijito sea lo que sea y ande como ande y diga lo que diga y piense lo que piense, pero él es muy especial en esto y entonces a mí no me interesa. Sabe que muchos saben que los hijos, mis hermanos, están pecando contra Dios, contra el cielo, violando leyes espirituales. Y mis hermanos, ¿y qué es lo que hacemos, verdad? A veces hasta animarlos, a decirles, a levantarlos y a decir. Yo no le estoy diciendo pelee con su familia. Si ya la situación está en su vida, lo que yo quiero es que usted entienda que entró esta, podríamos decir, plaga, porque son plagas que entran, mis hermanos, como las plagas de Egipto, ¿verdad? A su casa. Esa situación que se está viviendo, que usted ha clamado, ha orado, ha llorado, hasta se ha enfermado y usted ya no sabe qué hacer y ha pedido oración a medio mundo y no sucede nada. Oiga bien, mi hermano, yo le digo algo. Hay algo ahí que usted no tiene, usted tiene la capacidad y usted se ha metido a pelear la batalla y no la ha ganado. ¿Por qué? Porque usted mismo ha solapado aquella situación. Usted, mi hermano, usted tiene que saber de que si esto usted lo ha hecho, usted tiene anatema en su casa, usted tiene pecado. Y quizá no solo sea el pecado que su hijo anda cometiendo, hay pecados que usted a veces usted ha deseado, quizá, ay, si yo tuviera, mire, usted es una mujer casada y usted pensando que si usted tuviera un hombre a su lado, que si usted esto, que usted lo, ¿qué le está diciendo a Dios? Tú no puedes hacer nada por mí. Pero si yo tuviera una ayuda, o yo estoy al lado de mi hijo en lo que él anda haciendo, porque él es el que me ayuda. No le importa. Mi hermano, no le cree a Dios, no confía en Dios, en el Dios todopoderoso. Decirle al Señor, dame estrategia, dame fuerza, dame, Señor, para yo poder, ¿verdad? Hacer que mis manos produzcan. Porque mis hermanos, hay tiempo para todo. Hay tiempos cuando usted también puede ser productivo, pero no. Ahí estamos, mis hermanos, pensando que, ay, Dios, si yo pudiera hacer esto, pudiera hacer el otro. Claro que lo puede hacer, pero a veces no queremos, mis hermanos. Entonces, por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando. Dice que el Señor les había hablado y les había dicho que tenían que, mis hermanos, todo dice lo que tenían que destruirlo, ¿verdad? Tenían que, lo que Él dijo, que todo tenía que ser destruido. Entonces dice que Acán, oiga bien, de este personaje vamos a hablar ahora, él no lo hizo. ¿Y qué fue lo que él llevó? Dice aquí, él provocó la ira del Señor contra los israelitas. Ahora le digo yo algo. Si su familia está haciendo cosas indebidas delante de Dios, es porque usted provocó a Dios que usted no exterminó. Así como hay gente que cuando llega a la iglesia, unos pecaditos los confiesa, otros no. Y mis hermanos siguen con su vida de pecado. Y por eso hay situaciones que se dan en los hogares que no se pueden, mis hermanos, no podemos ganar esas batallas. ¿Por qué? Porque tenemos pecado metido ahí en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Provocamos la ira de Dios, dice aquí, y para todo el país, o sea que para toda nuestra familia y para nuestras generaciones. Hubo alguien ahí, mis hermanos,
que pecó contra Dios, violó leyes espirituales. Entonces tenemos que averiguar en qué usted le falló a Dios y qué leyes para que usted esté viendo lo que está viendo. Alcoholismo, drogadicción, lesbianismo, homosexualismo, adulterio, fornicación, escasez. Que mis hermanos, que todo lo que hacen, nada, en ningún lado tardan. Accidentes, que de la nada le vienen. Oiga bien, hay un anatema, o está en su corazón o físicamente está en su casa. Dice la palabra de Dios aquí, Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos a Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36, oiga bien, bajas. ¿Cuántas usted, mis hermanos, ha sufrido, cuántas bajas en su vida, de toda su vida de cristiano? ¿Qué situaciones en su familia? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa el otro? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Mis hermanos, ¿cuántas cosas usted ha tenido todas esas bajas? Que usted bajas, le voy a decir algo, que Dios le abre la puerta para que usted la gane y usted al final pierde, porque ha pasado así. Entonces, mire, dice aquí el ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Ahí en una pendiente fueron vencidos como resultado y todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Cuántas veces usted ya se ha sentido cansado ya de pelear esta batalla y mis hermanos? Y ya después, mis hermanos, hasta el chantaje, ¿verdad? Ya no aguanto. Y mis hermanos, y usted mismo le da la información a sus células de que se enfermen, de que pase esto, de que pase el otro, porque usted ya está cansado. Amén. Entonces, quiero que usted entienda todo esto y que mire la revelación que Dios le está dando a través de esta bendita palabra. Entonces, mis hermanos, aquí dice que ellos se acobardaron y se llenaron de miedo. ¿Cuánta gente, mis hermanos? Solo es miedos, solo es angustia. Me da miedo a esto, me da miedo al otro, me da miedo aquí. Y en lo que está perdiendo el tiempo con sus miedos, con sus angustias, se va enfermando, se va acabando, se va, mis hermanos, y la situación ahí sigue. Amén. Porque no porque usted se enferme, la situación se va a arreglar. O usted, el Señor, porque usted se enfermó. No, es que Dios, mis hermanos, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ante esto Josué se rasgó, dice, las vestiduras y se postró, rostro en tierra, ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también, dice, mostraron su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios. ¿Cómo estaban ellos? Estaban consternados, dice, y que les entró mucho dolor. Pero oiga bien, cuando entra dolor, hay enojo. A ellos entró enojo y les vino aquel dolor, porque cómo se sintieron ellos, mis hermanos, cuando vieron a aquella gente, que mis hermanos dice que los persiguieron, dice, imagínense usted, dice, desde las puertas de las ciudades hasta las canteras y ahí en una pendiente fueron vencidos. Entonces, mis hermanos, dice que también ellos, dice que se rasgaron sus vestidos y manos, dice, dice que ellos se postraron ante el arca del pacto y dice que Josué le reclamó a Dios. Ahí es cuando viene, tal vez no hablarle usted y decirle al Señor, Señor, ¿qué te pasa?
Si tú me habías dicho que yo tenía la victoria, pero ¿habrá hecho usted como Dios le dijo? Porque Dios puede mostrar victoria, pero habremos hecho lo que Dios nos manda hacer a través de su palabra, porque todo lo que Dios muestre en visiones, en sueños, y a usted le muestre la victoria, usted la va a obtener, pero usted tiene que hacer lo que dice el libro de la ley. Usted está cumpliendo con los mandatos, con todos los preceptos que el Señor habla en su palabra. Usted ha tenido obediencia. Usted ha buscado la santidad. Porque a veces, mis hermanos, solo creemos y sigo creyendo y sigo confiando y sigo declarando la palabra. Y mis hermanos, y su vida espiritual toda deteriorada. Porque usted siendo el mismo chismoso, el mismo mentiroso, el mismo, mis hermanos, que ni siquiera le cree a Dios, no hay fe, no hay confianza en el Señor. Entonces, mis hermanos, ¿cómo? Por eso aquí, mis hermanos, el Señor dijo, vaya y exterminen todas las obras, todos mis hermanos, él dijo, todo tiene que ser exterminado en Jericó. Si en su casa ha habido, mis hermanos, desorden, ha habido, mis hermanos, todo lo que yo le mencioné, adulterio, fornicación, ladronismo, porque le hemos robado a Dios, cuando queremos lo hacemos, cuando no queremos, peleoneros, todo esto, ese es, mis hermanos, estar en Jericó. Solo deseando las cosas materiales, pero nada de lo espiritual. Entonces, mis hermanos, habrá todo eso. Ahora nosotros glorificamos y exaltamos el nombre de Dios y le decimos, Señor, Señor, yo solo quiero y anhelo las cosas del reino. Como le decía, el Señor conoce sus deseos, conoce sus pensamientos, conoce todo lo que, mis hermanos, lo más profundo de su corazón. Él sabe para qué está en la iglesia, Él sabe, mis hermanos, el objetivo. Pero, mis hermanos, llega el momento que tarde o temprano tenemos que darle cuentas a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque llega el momento, mis hermanos, de que el Señor trabaja con nosotros. Aquí, mis hermanos, como le digo, provocamos la ira de Dios y por eso, mis hermanos, entran todos esos espíritus inmundos que después solamente, mis hermanos, cuando yo verdaderamente reconozco y vengo y hago un cambio en mi vida, pero radical, no a medias, yo voy a poder, mis hermanos, enfrentarme a todas estas potestades y poderlas sacar de mi casa y de mi vida y de la vida de mi familia. Entonces, mire aquí lo que sigue diciendo. Dice que Josué le reclamó a Dios y le dijo, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de nuestro gran prestigio? Así como muchas veces, ¿verdad? Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo doy esto, Señor, si yo hago el otro, Señor, si yo aquí, si yo allá, si yo que el otro. Entonces, mis hermanos, reclamándole a Dios, mis hermanos, no hay vuelta de hoja. Yo camino en pos de Dios, las situaciones no pueden venir a mi vida. Más claro como aquí está, que a usted se lo digan de otra manera, mi hermano, le voy a decir algo. Si es de que Dios es para glorificar el nombre de Dios, lo que a usted le ha venido, mis hermanos, usted tiene que tener el discernimiento y no estaría sufriendo como está sufriendo. Porque cuando viene, mis hermanos, que es para glorificar el nombre de Dios, no viene por maldición, entonces, mis hermanos, nosotros vamos a tener la salida. Y no vamos a tener que andarle reclamando a Dios ni diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué? Porque mire, lo que pasó ahí dice que se llenaron de miedo, se llenaron de terror. Usted está lleno de miedo, de terrores, ya no aguanta, ya usted siente que ya no puede, que ya no va a llegar, que esto y que lo otro. Mi hermano, usted quiere decir que si hay cansancio es porque ahí está trabajando los verdugos, ahí están haciendo ellos, mis hermanos, llevándolo a usted, de verdad, a sufrimiento, a dolor. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que cuando es para glorificar el nombre de Dios, nosotros mismos, mis hermanos, rapidito,
nos damos cuenta y decimos, ¿verdad? No. Esta situación, bien, vino esto, pero yo ahora si por una la dejé entrar, por 7, yo lo saco huyendo. Y de esto yo tengo victoria, tengo gloria. No, pero Josué aquí no dijo eso, sino que le dijo, Señor y Dios, ¿por qué nos hiciste que este pueblo se cruzara el Jordán? Y luego lo entregaste en manos de los, dice, nos entregaste en manos de los amorreos para que nos destruyesen. Mejor nos hubiésemos quedado, dice, al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de su gran prestigio? Entonces, ¿qué entró a ellos? Miedo. Y mire lo que Dios le dijo, que fue lo primero que leímos. Dice, y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces ahí postrado? O sea, el Señor le molestó. Ese es su miedo que había entrado en ese momento a Josué y a los demás líderes. Porque si entra, mis hermanos, a la persona que dice que es la que está bien en el Señor, que busca a Dios, que hace esto, que hace el otro, mis hermanos, ¿qué va a ministrar usted? Lo mismo, miedo, angustia. Eso fue lo que él le ministró, porque dice que Josué, mis hermanos, él dice se aterró, y también, mis hermanos, los líderes, y dice que se tiraron al piso, y mis hermanos, y entonces ellos, pero mire lo que la oración que él le hizo, ¿verdad? O sea, le dice, ahora vamos a ser destruidos. Entonces mire lo que le dice el Señor, levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y violado la alianza que concerté, dice, con ellos, se han apropiado del botín de guerra que debían de ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir, dice, de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción y no destruyeron. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Ellos mismos, ¿qué dice? Se acarrearon, ¿qué? Su destrucción. Entonces, ¿cuál es mis hermanos, de estarle diciendo a Dios? Sea, lo que a usted le hayan hecho, lo que usted crea que le están haciendo. Dice que ningún arma forjada contra un hijo, un siervo de Dios, puede progresar. No puede pasar nada. Ningún arma forjada. ¿Por qué dice así la palabra? Porque nadie, dice el Señor en su palabra, te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Mis hermanos, cuando nosotros caminamos en pos de Dios, mire, aunque así los ríos turbulentos quieran venir en contra de usted, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, pero usted tiene que entender que esos ríos no pueden llegar a inundar su casa, aunque los ríos van a pasar de largo. Así como cuando mis hermanos Nehemías le hablaba al pueblo y les dijo, ¿verdad? Que los amonitas, mis hermanos, ellos habían mandado, mis hermanos, ¿verdad? Todos esos pueblos, los amorreos, mis hermanos, habían mandado a maldecir, contrataron a alguien para maldecir al pueblo de Dios. ¿Pudieron? No pudieron. Aunque, mis hermanos, ellos hayan dicho, vamos a hacer esto, Dios dijo no. Lo mismo le digo. Las tribulaciones, las situaciones, las tentaciones, todo lo que usted quiera, van a estar alrededor de sus hijos, van a estar alrededor de su casa, van a estar, mis hermanos, en los aires viendo a ver quién se descuida, y ellas van a querer entrar porque ellos lo que quieren es, mis hermanos, destruir al mismo pueblo de Dios. Usted ha dicho que es pueblo de Dios, pues yo le voy a decir algo. Pueden venir, como le digo,
los ríos revueltos, puede venir esto, puede venir el otro, pero Dios le va a alertar, Dios le va a decir. Y cuando Dios a veces da un sueño, da una visión, es alertando. ¿Para qué? Para que nosotros, mis hermanos, si hay alguna puerta, alguna hendidura ahí, por muy chiquitita que sea, el Señor en ese momento te estoy dando la oportunidad de rectificar. Pero mis hermanos, aquí, ¿qué hicieron ellos? Mis hermanos, no entendieron y no dijeron, ¿verdad? Porque Dios no va a mentir, mis hermanos. Si Dios les dijo, ustedes van a tener la victoria, ustedes van a entrar a esas tierras y ustedes van a conquistar ese lugar. Ustedes, todos los pueblos por donde ustedes pasen, ustedes los van a exterminar, ustedes los van a acabar. Pero el Señor les dio una indicación. No se vayan a quedar con nada de eso. O sea, no adopten nada de lo que ellos hagan. Todo eso está maldito, todo eso está, mis hermanos, y es lo mismo lo que hace la gente cuando va, mis hermanos, están en un trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Adoptar lo malo, lo feo, lo sucio, lo impuro. Pero en la iglesia, mis hermanos, todo el tiempo hay clavos, todo el tiempo hay problemas. Pero en el trabajo son los más lindos, los más preciosos, los más usados, los más alabados, los más esto. Ponga atención, hermano. Cuando alguien a usted le diga eso y no le diga nada de la casa de Dios, en la casa de Dios donde tiene que crecer, no retroceder. Si yo crezco en la casa de Dios, mi hermano, a mí no se me van a acercar incircuncisos inmundos para hacerme daño. Yo le digo algo, yo he podido ver la poderosa mano de Dios y no es que uno desee, sino que mis hermanos, el Señor así trabaja. Mire, mis hijos han trabajado en lugares donde que los convivios y que tienen que ir. Y un día, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no haces el otro? Y mira, y los empiezan a llevar de que así, pongámoslo a hacer lo que los demás no quieren hacer y todos ascendiendo, todos levantándose y esto. Mis hermanos, pero a mí no me interesa eso. Entonces mis hermanos, siempre le decía a mis hijos, ustedes nadie les tiene que decir qué hacer. Puertas, si esas se cierran, otras mejores se van a abrir. Dios los va a llevar a la puerta exacta donde el Señor les va a llevar a la bendición, pero nunca ustedes van a perder la bendición que Dios les ha dado. Que el entendimiento se les cierre por la codicia y por la avaricia de poderse ustedes elevar y poder decirle a los demás, miren todo lo que he obtenido porque tengo la bendición de Dios, y su vida espiritual toda tirada. Mis hermanos son una persona que hasta mis hermanos una vez se burló de uno de mis hijos y le dijo, ¿o qué? ¿Sos evangélico? La persona ya sabía que sí, mi hijo era evangélico, porque él, mis hermanos, había mucha gente que lo buscaba a él para a veces pedirle consejo, y le decía, yo veo que tú no dices malas palabras, que tú esto, porque él me decía él, ¿verdad? El que uno sea cristiano no es que uno sea enemigo de la gente. No, me dice, vieras que a veces me buscan para esto y para lo otro. Entonces, mis hermanos, pero ya en cosas me entendía, donde mis hermanos, él iba a ofender a Dios, porque ayudar a una persona, a aconsejarle. Mis hermanos, eso no es uno estar pecando contra Dios y que Dios le diga, o sea, tú no tenés que tener relación con nadie. No, aparte es sus amiguitos y que sí, que vamos juntos y que esto y que lo otro, solo con ellos, ¿verdad? Y en la iglesia no queremos con nadie. Hablarle a nadie. Entonces, mis hermanos, yo le digo algo, y esto primera vez que yo lo voy a decir, y lo digo con temor y temblor, pero le voy a decir, esta persona ya no está en esta tierra, porque quiso, mis hermanos, venir y atentar contra un siervo de Dios, porque ¿qué le quitaba a ella? ¿Me entiende? De que mi hijo, ¿verdad? Él no hiciera lo que ellos querían que hicieran, lo que hacían los demás. ¿Dónde cree usted que están todas esas personas que ella levantaba y ayudaba y eso y el otro? Mis hermanos, en vez de llevarlos a un buen restaurante a comerse un buen plato de comida, ¿verdad? ¿Sabe qué era lo que hacían? Era llevarles licor y licor y licor y licor a la gente. Entonces, mis hermanos, tristemente, muchas compañías hacen eso. Mis hermanos, Dios va a pedir cuentas de toda esa gente que ellos, mis hermanos, les hacen daño. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay gente cristiana que por temor a perder un trabajo no les importa, mis hermanos, llevar anatema a su casa.
Mis hermanos, a veces hay gente que le regalan botellas de licor así para los fines de año en canastas. ¿Y qué hacen? Ah, yo la voy a vender, dice, porque yo a mi casa pues yo no tomo ni nada. Mis hermanos, ¿qué están haciendo? En ese momento deberían de destruir y decirle, Señor, yo destruyo esto y esto no entra a mi casa. Mis hermanos, yo cuánta gente conozco. Ay, sí, pero mire, había una persona que yo una vez le decía, ¿cómo tiene usted eso ahí en su comedor, exhibiéndolo ahí? Ay, sí, pero es que es recarísimo. Y mis hermanos, y tenía un nombre que hablaba de mis hermanos, que es el nombre del diablo. ¿Qué hace la gente metiendo esas cosas? Ahora yo le digo a usted, mi hermano, ¿cómo quiere usted que los espíritus inmundos no entren a su casa? Porque no solo eso, dice que, mis hermanos, cuando una casa estaba seca y vacía, porque a veces usted dice, ay, pero aquí nadie toma. Mis hermanos, esos espíritus van con otros espíritus más, ¿verdad? Que a veces sutilmente ahí están haciendo daño en su casa. ¿Qué tiene usted metido en su casa? A veces, mis hermanos, a una vez a mi mamá le dijeron, que ella se llevara unos, unos vasos, mis hermanos, que eran con el logotipo de una cerveza. Yo le dije, usted no se puede llevar eso. Aún así se enojen con usted, un día se lo van a agradecer. Pero usted no lleve anatema, usted no lleve maldición a otra casa. Lléveles panito santificado, lléveles comida, pero no lleve eso. Le dije yo, y no por quedar bien con la gente, porque mis hermanos, nosotros no estamos para quedar bien con la gente, nosotros tenemos que tener misericordia y compasión de la gente. ¿Qué ha hecho usted? ¿O qué ha sido usted, mi hermano? Acuérdese de que usted, porque le voy a decir lo que usted transportó, lo que usted llevó, lo que usted dio, todo eso son anatemas que ahí están vigentes y ahí están haciendo daño todavía en su casa. Mire, mis hermanos, estos temas son temas donde uno, mis hermanos, puede ver la gloria de Dios solo con uno, reconocer delante de su Padre Celestial, porque mire lo que le dijo aquí el Señor a ellos. El Señor le contestó, levántate, ¿qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado, han violado las alianzas que concerté con ellos, se han apropiado del botín de guerra que debían de ser destruido y lo han escondido entre sus posiciones. Oiga, ¿qué fue lo que se llevaron? El botín de guerra, mis hermanos. O sea, ¿qué entró a su vida? Mis hermanos, ellos entró guerra espiritual, ahí los demonios pudieron hacer. ¿Y qué pasó? Salieron huyendo, lo mismo que uno hace, mis hermanos. Mire lo que dice aquí, por eso los israelitas no podían hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción y si no destruyan ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, dile que se consagre para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Josué? Le dijo, purifica al pueblo. ¿Todos habían pecado? No, mis hermanos, solo Acán y su familia sabía, mis hermanos, de lo que él tenía ahí guardado en su casa. Con una persona, mis hermanos, que haga, mis hermanos, cosas, ¿qué hace? Mis hermanos, contamina todo, mis hermanos, la rueda de su creación. Mis hermanos, no solo el lugar donde pise, sino que contamina a su familia y su familia, al lugar que ellos pisen, también contaminan. Mis hermanos, el favor y la gracia de Dios no va a estar. Ahí van a estar los verdugos siempre haciendo daño. Y la gente, ay, sí, es que son bien malos con mis hijos, les hacen esto, les hacen el otro, les hacen aquí, porque somos buenos, mis hermanos, para estarnos quejando. Que Dios nos perdone por todas esas quejas. Y lo que no hacemos es sacar el anatema que hay en nuestro corazón. Mis hermanos, nunca hemos confesado nuestros pecados, nunca le hemos dicho a Dios, Señor, me duele haberte ofendido de tal manera de haber ido a esos lugares donde me contaminé, a donde, Señor, mis pies me llevaron, Señor. Ahora, Señor, aquí, Señor, he contaminado, aunque usted esté en la iglesia. Y mira lo que dice aquí, ¿verdad? Dice, hasta que no sea destruido el botín. Por eso hay gente que se va de esta tierra, padeció de todo, padece su familia y aunque hayan estado en la iglesia, piensan que así es el evangelio. No, mis hermanos, y aquí está la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer.
Pero a veces, mis hermanos, esos anatemas, hay gente que anduvo tan, mis hermanos, todo lo que hizo en su pasado. Y le gustó hacer todo lo que hacía, mis hermanos, porque hasta recuerda sus tiempos. Y en el Señor todo es cansancio, todo, mis hermanos, y todavía tenemos cara de llegar a la casa de Dios e ir a pelear. Mire, hay mujeres que los hombres han estado tan contaminados, mis hermanos, y nunca se dan a la tarea de pedirle perdón a Dios por todas las cosas aberrantes que hicieron, por todos los hijos tirados. Ah, pero yo soy la mera, mera, y a mí, mire, mi hermano, hasta los embarazos de aquellas personas ya estaban contaminados, mis hermanos. Ahí está el gene. Entonces, ¿para qué Dios nos prestó la vida? ¿Para qué Dios nos llevó a su casa? ¿Para qué Dios nos dio entendimiento? ¿Por qué cree usted que está en la casa de Dios? Que Dios le dio la oportunidad de usted llegar a la casa de Dios. Porque tuvo misericordia y compasión de nosotros, mis hermanos, pero no para quedarnos de brazos cruzados y estar, mis hermanos, en la misma cosa ahí peleando, mis hermanos. Perdiendo el tiempo como lo está perdiendo muchos, mis hermanos, que no están peleando la buena batalla de la fe. No les hablan a sus hijos porque les tienen miedo. Por eso el Señor le dijo a Ezequiel, háblales, quizá te oigan, no te oigan. Y después de que usted haya hablado, quédese con la palabra y empiece a mandarles palabra, porque esto no es para pelear. Usted tiene que venir un día a reunir a su hija. Miren, yo quiero decirles esto y eso y eso y eso. Si el que quiere se lo va a recibir y el que no, no. Y si no, usted mira ahí, ¿verdad? Cómo está el panorama. Aquí hay mucha terquedad, Señor. Y tú, Señor, no permitiste que ellos me lo recibieran porque tú quieres que vaya más allá, más a fondo. Pues aquí estoy, Señor. Yo voy a seguir trabajando, voy a seguir, Señor, haciendo lo que tú me dices y yo sigo creyendo y yo sigo confiando y la buena obra, Señor, tú la empezaste, tú la vas a terminar, Señor. Y perdóname por acomodarme, Padre. Entonces, mis hermanos, el Señor va a obrar. El Señor va a trabajar en eso cuando usted mire, porque ¿qué les dijo a ellos? Levántense y dejen de estar ahí. Lo que tienen que ir a ver es dónde está el anatema. Porque si eso no lo sacan, van a ser destruidos a cada lugar que vayan. Entonces les dijo aquí, mañana por la mañana se presentarán por tribu, dice, la tribu que yo señale por suerte presentará a sus clanes, el clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor se señale presentará sus botín de guerra destinado a la destrucción, será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Entonces, mis hermanos, ¿qué llevamos nosotros a nuestra casa? Por eso muchos, ahí están las consecuencias. Y si no hay un arrepentimiento genuino, mis hermanos, ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros, mis hermanos, lo estamos invalidando. Él hizo un sacrificio por nosotros, pero no quiere decir que porque Él hizo el sacrificio, usted no tiene que hacer nada. Usted sí, ya Él lo hizo por mí, yo me cubro con la sangre de Cristo. Y así se quedan, mis hermanos. No, mis hermanos, si nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, no por eso Él, mis hermanos, hablaba en parábolas y le hablaba a mis hermanos, a sus hijos, a sus siervos, ¿verdad? Porque le decía, les hablo así, porque mis hermanos, él decía, el que esté en el Espíritu va a entender lo que el Espíritu dice. Yo no vine a abolir la ley, sino que vine, decía él, a cumplirla. O sea, como quien dice, si tú no quieres obedecer a lo que yo hoy te digo, tú no eres agradecido con lo que yo estoy dándote el acceso a que puedas llegar delante del Señor y puedas un día verlo cara a cara, porque sin santidad no lo vas a ver. Entonces, mis hermanos, dice, vamos a estar bajo la maldición, bajo la ley. Amén. Entonces, mis hermanos, dice aquí, al día siguiente, dice, muy de madrugada, Josué mandó llamar por una de las tribus una por una las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdi. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi
y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló: hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. O sea, cuando usted dice toda la verdad, ¿qué hace? Honra a Dios y usted lo alaba. Y mis hermanos, y por eso dice que el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también ahí debajo de todo, de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán, y ahí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas. Pero mire, note usted la actitud de Acán. Cuando él le dijo: dime toda la verdad, ¿verdad? Alaba. Y le dijo, y también, ¿verdad? Le dijo, y honra a Dios. Entonces, ¿qué dijo él? Dice él, mire, Acán replicó: es cierto que he pecado contra el Señor. Así hay mucha gente. Sí, yo sé que he pecado contra Dios, porque es su forma de cómo usted dice las cosas. Porque hay gente, mire, que a veces uno le dice: mire, hermano, hermana, fíjese que esto y esto y esto y eso. Fulano, mengano, perenciano están así y esto y lo otro. Sí, yo lo sé, hermana, pero como quien dice, ¿verdad? Pero me da igual. No se les ve ni una lágrima, mi hermano. No se les ve un dolor en su corazón y dicen: Dios mío, ¿hasta dónde he pecado contra ti? No, es aquella indiferencia, así como sí, es cierto. Todo modo diría: ya me descubrieron. Porque si él, mis hermanos, Dios no lo muestra, ahí sigue haciendo daño, pero grande y poderoso es mi Señor, Dios Todopoderoso. Por uno que se ponga a la brecha, el Señor muestra y saca a la luz lo que está mal. Pero a veces no nos gusta cuando el Señor saca a la luz. Entonces diría: bueno, pues ahí está, pues, ahí se los entrego. Mira lo que pasó. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán, y ahí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata y el manto y el oro, también llevados a sus hijos y a sus hijas. El ganado, dice, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedra que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llamó Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. ¿Cómo lo llevaron a él? Solo a él, ¿verdad? Solo quemaron las cosas. No, ellos ya estaban contaminados, mis hermanos. Mire, por eso es tan importante de cuánta gente, mis hermanos, a veces, tristemente, no hay cambios en su vida. Y hoy le voy a decir por qué. Mis hermanos, no hay cambios en sus vidas. ¿Sabe por qué? Porque a veces se andan poniendo trapos. Oiga bien, por no creerle a Dios, que no tienen que ponerse. Mis hermanos, no se dan cuenta que eso ya tiene contaminación. En la palabra de Dios dice: hasta sus ropas están contaminadas. Aquí nos podemos dar cuenta. Mis hermanos, no solo eran, todo dice, todas sus posesiones, por eso tuvieron que quemar, entendamos eso. Todo fue quemado. Sus hijos, sus hijas, ¿qué dice? Y mis hermanos dice que, perdón, no fueron quemados, no, que fueron apedreados. O sea, mis hermanos, es como cuando hay familias que pasan por, mis hermanos, toda su vida siendo apedreados.
de una, se levantan un su poquito y ahí van con la otra, y así, mis hermanos, caídas, levantadas, y así, y aquellas pedradas, y aquellas, mis hermanos, que muchos decimos injusticias. Llega un momento, mis hermanos, que cada piedra llega, mis hermanos, imagínense, a enterrar a aquellas personas, y se fueron de esta tierra sin ponerse a cuentas con Dios. Pero fueron cristianos, pero ahí estuvieron, pasando situaciones que no tenían que haberlas pasado, porque nunca se dieron a la tarea de sacar el oprobio, mis hermanos. Si este hombre se hubiese visto ahí, mis hermanos, afligido y decir, sí, ¿verdad? Que el Señor me perdone, que el Señor eso, que el Señor el otro, no, él, ¿qué fue lo que dijo? Ah, sí, ahí está, ahí que está. Como muchos, así creemos, así llegamos delante de Dios. Sí, yo hice esto, hice el otro, hice aquí. Pero tienen unas actitudes, ¿sabe qué? Decirle a Dios, sí, es cierto, hice esto. Mire, el servicio lo hacen re mal. Todavía son habladores, todavía son pretenciosos, orgullosos, hablando de los siervos, hablando de los líderes, hablando de la gente. Mis hermanos, uno así, le voy a decir algo. En ningún momento tiene que uno andar hablando nada, pero menos así, tiene que cuidarse más su boca. Y que lo que Dios le mande hacer, hay que hacerlo, porque esa es la misericordia de Dios, que cuando Dios a usted le pida algo, es porque, mis hermanos, el Señor lo quiere librar. Pero muchos, mis hermanos, no está el temor de Dios. Entonces, yo le pido a Dios que esta palabra haya quedado incrustada en su corazón. Mis hermanos, y que sepamos que con Dios no podemos jugar. Todos hemos tenido que pagar facturas. Y mis hermanos, le pedimos a Dios que un día el Señor pueda hacernos libres de todas esas facturas y poder ver su rostro, que podemos ser parte de su pueblo, de su linaje escogido, que seamos parte de todos esos escogidos y, y que Él nos dé la victoria con todos los enemigos que a veces tenemos que enfrentar. Yo le pido al Dios Todopoderoso que usted pueda enfrentar todos esos enemigos que usted siente que lo acosan, que usted siente que le están haciendo lata. Todos los enemigos son todas las situaciones, todo lo que ha venido a su vida, mis hermanos, donde la langosta, el revoltón, el saltón, todo lo que usted quiera, ha llegado a su casa y le extermina todo lo que usted hace. Y si usted tiene algo, es para vivir en presión y vivir con dolor. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros y no se confíe porque muchos nos estamos confiando y no nos damos cuenta que la venida de nuestro amado Rey está a la puerta. Que Dios tenga misericordia y compasión de nosotros. Yo le bendigo con toda clase de bendiciones, que el Dios de paz lo gobierne y lo ministre. Y muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por esos mensajes que usted envía. Yo lo bendigo. Y asimismo, mis hermanos, recuérdense que el día viernes nuevamente a las 11 de la mañana con 15 minutos empieza nuestra transmisión y ahí estamos con otro tema de bendición. Y recuérdese que el día domingo nosotros estamos también en la página de Facebook. Ahí está apareciendo la prédica a las 11:30. Así que le invitamos a que usted sea parte también, ¿verdad? De nuestra página. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y que el Dios de paz los siga ministrando. Amén. Bendiciones.